OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal saludo, como siempre, les envía el más cordial bienvenida a nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y continuamos con la temática que hemos venido desarrollando en nuestro programa sobre la historia de nuestro país en ese periodo tan importante que fue el Maximato. Y particularmente estamos hablando sobre la rebelión de la Huertista, la rebelión de Adolfo de la Huerta por la imposición que hizo Álvaro Obregón a la candidatura a la presidencia de la República en favor de Plutarco Elías Calles. El movimiento político en favor de la Huerta se centró fundamentalmente en contra de la imposición. Un informe confidencial del 16 de octubre de 1923 describe una reunión secreta de militares y civiles en la que se decía que la imposición de Ramón Corral por parte de Porfirio Díaz a la vicepresidencia de la República provocó la revolución. La pretendida imposición de Pino Suárez también a la vicepresidencia de la República por Madero causó el cuartelazo de la Ciudadela, la de Bonillas, la revolución de Agua Prieta. Carranza pretendió imponer a Bonillas, y la de Calles, una nueva revolución. Los sonorenses se han repartido todos los puestos públicos de la nación y ellos no son la República. Muchos conservadores se acercaron a engrosar las filas de la rebelión de la Huertista. Enrique Arriola, en su libro, precisamente, La rebelión de la Huertista, cita el ejemplo de los comerciantes de Taretán, Michoacán, quienes se oponían a la introducción del ferrocarril por parte del gobierno obregonista porque consideraban que perderían el monopolio de su mercado. En el Estado de México se lanzó la candidatura de la Huerta por recomendaciones del clero, agricultores y burócratas de las oficinas federales. También nos comenta esto Enrique Arriola. En Yucatán, los latifundistas enequeneros, principalmente, asesinaron a Felipe Carrillo Puerto, el gobernador socialista. Ante tal situación, el gobierno hizo un llamado a los miembros del ejército a servir fielmente a la patria, acatando las disposiciones del Ejecutivo. Desde luego, el grupo en el poder aprovechó la coyuntura para hacer una depuración de cuadros contrarios a los intereses del ejército y de la burocracia. Ante el llamado de que los militares se abstuvieran de participar en política, Salvador Alvarado expresó que si los querían hacer callar, entonces se dieran de baja. Martínez de Escobar sostuvo que el ejército de Porfirio Díaz se prostituyó porque jamás se le dejó tomar parte en la lucha democrática. El rompimiento en el grupo gobernante era un hecho. En 1923-24, de la Huerta tenía el respaldo de banqueros, terratenientes, hacendados y del clero. El clero, siempre el clero, con sus asquerosas manos metidas en todo. En junio de 1922 se firmó el acuerdo de la Huerta-Lamont.
totalmente inconveniente para México y que, como ya vimos, suscitó una grave división entre De la Huerta y Obregón. Estados Unidos presionó a De la Huerta con el garlito de la garantía de su candidatura y con la promesa de un préstamo para México después de la firma del tratado. Pero los estadounidenses presionaron después a Obregón con la amenaza de la rebelión de la huertista. ¿Qué juego hacían los estadounidenses? Otorgándole el reconocimiento a su gobierno a cambio de la firma de los tratados de Bucareli, también muy ventajosos para los capitalistas estadounidenses. El oficialismo pudo derrotar a la rebelión de la huertista por dos factores importantes: el gran apoyo del poderío estadounidense a Obregón y por las políticas corporativistas del obregonismo, principalmente hacia los obreros y campesinos, a quienes la revolución no les había hecho justicia, pero que confiaban en que en el mediano plazo la revolución satisfacería sus expectativas. El ejército obregonista contaba con un gran equipamiento bélico, incluyendo aviones, y entonces dice nuestro autor Enrique Arriola que la rebelión de la huertista nació muerta. Esta insurrección se presentó en el marco de tres acontecimientos fundamentales en la historia de México y del destino de la revolución. En los extremos inicial y final, los asesinatos de Doroteo Arango y del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, y en el ínter, el reconocimiento del gobierno de Obregón por la Unión Americana, que estaba programado para darse a conocer públicamente el día 7 de septiembre de 1923. Por consejo de Calles, Obregón logró convencer a su contraparte del norte para adelantar la fecha al 31 de agosto, con el fin de que del reconocimiento pudiera hacer amplios comentarios en su informe presidencial del 1 de septiembre, Obregón, con la consecuente resonancia propagandística en el mundo. Son los manejos turbios de la política manipulando a la opinión pública. La tónica de las siguientes páginas está basada en la correspondencia personal de Calles entre las fechas de los asesinatos referidos. Intentando dar agilidad y claridad a nuestros contenidos, citaremos fechas, remitentes, destinatarios de cartas y telegramas, muchos de ellos cifrados, cuando consideremos que estos elementos sirvan para dar luz a nuestra exposición. En esta comunicación epistolar podemos observar desde la amistad más fraternal y lisonjera entre Adolfo de la Huerta y Calles, hasta el odio más profundo de Calles a de la Huerta y el incremento terrible de las descalificaciones después de que éste se levantara en armas. En una misiva del día 18 de abril de 1923, Francisco Villa se dirigió a Calles quejándose de las deshonrosas ofensas que el señor Jesús Herrera publicaba en la prensa tanto de Torreón como de la capital de la República en contra de Villa, y pidiéndole su intervención para solucionar el asunto del que el Centauro del Norte se había estado controlando, absteniéndose de actuar. En otra carta del 21 de mayo, el ingeniero Luis L. León
Le informaba a Calles que hizo el viaje con Adolfo de la Huerta y con Villa, y que éste le expresó a de la Huerta que él debería ser el candidato a la presidencia de la República, contestándole de la Huerta que ya desde hacía un año anunció su rechazo a ser candidato. Esta delación fue posiblemente lo que le costó la vida a Francisco Villa. En otra, del 26 de junio, Villa decía a Calles que lamentaba la noticia de que pasaría por Jiménez, de que esa noticia de que Calles pasaría por Jiménez le llegó demasiado tarde, por lo que no pudo ir a saludarlo. Luego, en telegrama del 21 de julio, dirigido al señor Alfredo Paz Gutiérrez de la hacienda de Canutillo, Durango, Calles expresaba: sinceramente, lamento desgracia sucedida en persona general Calles, y ya diríjome, general Eugenio Martínez, sobre particular. Habían asesinado al Centauro del Norte en Parral, a traición. Pues, como veremos más adelante, sobre este asesinato en contra de Pancho Villa, pesaban serias sospechas, y hasta la fecha no se han resuelto, de que la autoría intelectual de este crimen recaía tanto en el presidente Álvaro Obregón como en Calles, así como también vimos que el asesinato en contra de Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, que era aliado de Calles y Obregón, pero estos aparentes aliados prácticamente dejaron morir solo a Felipe Carrillo Puerto. No le prestaron la ayuda militar que urgentemente le solicitaba. Vamos a ver en nuestro siguiente programa del día de mañana cómo el gobierno de Obregón, cómo Calles manipula totalmente la opinión pública para que no se le culpara como a Obregón y a Calles como el verdadero asesino, los verdaderos asesinos de Francisco Villa, de Doroteo Arango. Les esperamos el día de mañana en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.